de salir, de entrar y salir y de venir y todo esto, y pues que Dios nos ayude a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, porque a veces yo digo que todo esto que se trata, ¿verdad? Que todo esto que viene de parte del gobierno, ¿verdad? Hay que mirarlo con detención, porque es también para bien, para que no haya contaminación, para que la contaminación se acabe, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, y estamos en el centro de la contaminación. Woodburn está tremendo aquí en la ciudad, pero miren, aquí estamos, y Dios es el que nos ha guardado, Dios es el que nos ha librado, y creo que es Dios el que nos va a seguir librando. Hay que confiar en el Señor, que Él se va a encargar de nosotros en todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que decía David? Él nos, como decía, nos ayudará a clarear la mañana. El Señor. Ya no nos queda mucho tiempo, como dije, y entonces tenemos que fijarnos. Ahora, el texto céntrico es: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y yo hice aquí algunos apuntes basados en esto, ¿verdad? Y puse aquí un escrito: la verdad viene componiéndose en el sentido espiritual, en un conjunto de doctrinas que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Pero aún así tenemos que entender, ¿verdad? Pedirle a Dios entendimiento para que no seamos confundidos, ¿verdad? El apóstol Pedro dice en su carta, no recuerdo si la primera o la segunda, dice que, vamos a mirar allí, refiere al apóstol Pablo, cuando dice el capítulo, la segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 15: y tener por salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigas de vuestra firmeza, mas crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Fíjese lo que dice: así, más crecer, dice el versículo 18, en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Yo he referido, hablando de verdad, de cómo podemos decir gramaticalmente, bueno, ahorita no es domingo, para buscar, ¿verdad?, las palabras domingueras, pero me refiero, ¿verdad?, en el sentido, se hace, ¿verdad?, en el sentido hablando del verbo conocer. Conocer es muy importante, lo encontramos pasmado en las páginas de la Biblia en diferentes maneras, y una de ellas está en el capítulo 17 de Juan,
el verso 3, en donde dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Se fija? Sabemos que Dios, dice el evangelista Juan en su capítulo 1, versículo 18, si no estoy equivocado, allí dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ese lo declaró ¿quién? El Señor Jesucristo. Conociendo, en otras palabras, conociendo al Señor Jesucristo, podemos conocer al que no podemos ver. Amén. ¿Se acuerdan la respuesta del Señor para con Tomás? Les dijo Tomás al Señor: ¿cómo sabemos el camino? Le dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, hace un texto que hoy en estos días pasados está saliendo en las redes sociales como controversial, un texto controversial, gramaticalmente, ¿verdad? Porque dice, como dije, que dijo el Señor, me conoceréis. Ya se me fue. Miren, hombre. El que me ha visto al Padre, le dice el Señor Jesucristo a Tomás. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Y era Tomás, ¿verdad? No, era Felipito, ¿verdad? Y me acuerdo que había hermanos que decían: qué Felipe ¿cómo se le ocurre decir esto? Bueno, pues gracias a Felipe que se le ocurrió decir lo que dijo. Y el Señor amplió la visión con lo que le dijo Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y luego el Señor contesta: tanto tiempo ha que he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque al Padre no lo podemos ver. Cuando la Biblia se refiere al Padre, se refiere al Espíritu Eterno. Y el Espíritu Eterno no es una persona. Se dice el credo trinitario, dice, ¿verdad? Dice un solo Dios manifestado en tres diferentes personas. Tres personas distintas. Tres personas distintas. ¿Cuáles son esas tres personas? Dios no es persona. Dios es Padre. Pero allá en la eternidad, Dios era solo Él y no había más. Era Dios. Pero cuando se dispone a crear, a hacer la creación, lo primero que hace es lo primero que crea, porque estamos hablando de la creación, es un cuerpo a que lo llama su hijo. ¿Por qué? Porque Él lo crió. Y ahora ese cuerpo lo llena de su esencia divina. Y entonces, por eso Jesucristo, hay pasajes en donde aparece como el Padre. Miren, en Juan, a ver si no se me olvidan las otras cosas que tengo aquí. En el Evangelio que nos narra Juan, el capítulo, déjenme decirles, gloria a Dios. Vaya, pues miren nomás, estoy buscando a Juan ya en las cartas del apóstol. Y Juan, estoy refiriéndome a Juan, los escritos del Evangelio.
¿verdad? ¿Qué les estaba diciendo antes? ¿Qué pasó? No están aquí. A ver, hermano Casimiro, ¿qué dijo? Con la máscara no lo escuchó muy bien. Benjamín, ¿qué estaba diciendo, Benjamín? No te acuerdas. Iba a dar un ejemplo de cuando el Señor Jesucristo habla del Padre, a esa confusión. En el capítulo 15 de Juan, si no estoy equivocado, el verso 14, mejor dicho, sí. El verso 15 del capítulo 14 dice: si me amáis, ahí está en la maqueta, ¿verdad? El texto es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Fíjese cómo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando dice guardad, quiere decir que es para que todo el tiempo estemos atentos a guardar los mandamientos del Señor. Y luego dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjese, ¿está hablando quién? El Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos? Hay que se quede, ¿verdad? Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Alguien dirá: bueno, pero ¿cómo le va a conocer? Pues si no le ve, porque es Espíritu. Dice: mas vosotros le conocéis, le dice el Señor a sus discípulos, mas ustedes le conocéis, porque está con ustedes y será en ustedes. ¿Y quién estaba allí? El Señor Jesucristo, el mismo que estaba. Fíjense cómo les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros, mas ustedes le conocéis y le habéis visto. No, como dice, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Y luego dice: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora preguntamos, ¿verdad? ¿Quién puede dejar huérfanos? ¿Un joven? ¿Una joven? El que es padre es el único que puede dejar huérfanos en caso de morir. Y aquí entonces dice: no os dejaré huérfanos. El Señor está hablando. Entonces, ¿qué quiere decir no os dejaré huérfanos? Que Él es el Padre, pero está escondido. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y a quién estaba, de quién se estaba diciendo? ¿Que no estaba diciendo que iba a enviar otro consolador? Es que al último Él es el mismo consolador. Y aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Ahí comienza, si nos fijamos, como que estableciendo una Trinidad, pero al último la deshace. Y ahí es donde está el punto, ¿verdad? Que tenemos que fijarnos. ¿Cómo la deshace? No nomás la agarra y la tira, no nomás, sino que dice en palabras: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Y allí cuando dice, no dejaré huérfanos, se manifiesta como Padre, como es, porque la esencia divina que está en ese cuerpo es la misma esencia divina que no se puede ver, porque Dios es espíritu. Y el que le adora, es necesario que le adore en espíritu y en verdad. Amén. ¿Se fija? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Para poderlo llevar a la... Porque conocer a Dios, estamos hablando de eso, ¿por qué? Porque miren, dijimos el texto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y lo dijimos hablando en una forma espiritual, ¿verdad? Que el conjunto de doctrinas viene siendo, ¿verdad?, la verdad. La verdad, en otras palabras, se compone de diferentes tópicos doctrinales, pero enseguida, aparte de todo eso, es el mismo Señor la verdad, porque Él dijo en el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene. No está diciendo, ¿verdad? Para algunos debería de haber dicho, nadie va al Padre. Pero no, es que está diciendo, nadie viene, porque Él es el mismo Padre. Él es teniendo al Señor Jesucristo, dice por ahí, creo que Juan es el que dice en una de sus cartas, que dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Así es, ¿verdad? Pero entonces, porque es importante que nosotros conozcamos la verdad. ¿Por qué? Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me acuerdo que cantábamos allá años, libre, tú me hiciste libre, mi buen Señor. Pero no hay que confundirnos, ¿verdad? No hay que confundir la libertad con el libertinaje. El libertinaje, ¿qué es el libertinaje? Pues hacer lo que le da su gana, no tener restricciones, no observar restricciones, no tener ley. Y fíjese, el mundo está loco ahorita. ¿Por qué? En estos tiempos yo no sé, yo no puedo, quisiera entrar a conocer, ¿verdad?, las cosas que están sucediendo, las nuevas, que a veces pues decimos hablando de las nuevas, decimos, pues ya no sabemos ni qué creer de lo que se dice, porque hay tanta cosa que se dice y casi no todo es la verdad como se dice. Hay muchas cosas que no son, pero las dicen, ¿verdad?, como verdades. Y que Dios nos ayude. Nosotros lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, mantenernos en la conexión con el Señor. ¿Y cuál es la conexión? No puede haber otra conexión. La oración y la lectura de la palabra. 2. La oración y la lectura de la palabra. Había tiempos atrás, me acuerdo cuando estábamos en la organización apostólica, se decía, un tiempo se hizo mucho, como decir, muy popular, ¿verdad? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. ¿Y con qué el propósito? Pues para que los hermanos oraran. Y acuérdense, hermanos, nuestra condición humana, hablando de la oración,
se opone. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas para orar? Todos tenemos problemas. Quisiéramos que no hubiera necesidad de orar, pero allí puso el Señor, estableció. Ese es el canal que nos conecta con el Señor, la oración. Allá leemos paréceme que es el capítulo 5 de Apocalipsis, en donde habla de que las oraciones, ¿verdad?, son puestas, vamos a mirar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. A ver, ¿dónde está esta porción que habla de las oraciones? ¿No es Apocalipsis 8:4? ¿No? ¿No es Apocalipsis 8:4? 8:4. Sí, pues aquí estoy, mire. Dios lo bendiga. Dice el verso 3: y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Usted sabe, cuando el poder de Dios cae sobre uno, hay un sentir sabroso, precioso, cuando el Señor toca, ¿verdad? Yo creo que las hermanas que han sido llenas del poder de Dios, los hermanos, son testigos de esa experiencia que el Señor da y que es necesaria en nuestra vida. Nuestra condición humana no quiere, se revela a la oración. Me acuerdo que decía un hermano, ya les he dicho muchas veces, me decía, pastor, yo no puedo orar mucho. Se me acaba el repertorio. Y entonces yo le dije, hermano, cuando usted andaba tratando a su esposa, ¿tenía preocupación de que se le acabara el repertorio cuando iba a platicar con ella? ¿O nomás estaba mirándola y ella lo miraba a usted? ¿Verdad que no? Yo le decía, yo de mi parte, mis pláticas con mi esposa fueron por el teléfono, por carta, mejor dicho, más que todo. De manera que... pero yo nunca tenía preocupación, hermano Hugo. No me preocupaba porque se me acabara el repertorio. Así debe de ser mayormente nuestras oraciones delante del Señor. El Señor dice en la palabra, el que dice es Lucas, es el que dice que entró el Señor al jardín más adentro que lo que solía entrar, y que repitió otra vez las mismas palabras con más intensidad. El Señor se sujetó a su condición como humano, para dejarnos un ejemplo de lo que Él hizo en su 100% de humanidad. Entonces nosotros también debemos estar con esa parte de nuestra vida, a vencer nuestra humanidad, nuestra carne, nuestra condición,
y buscar al Señor. Ahora, ¿verdad? Podemos hacerlo para establecerlo, ¿verdad? Corto, una oración corta, y luego después otra oración corta, y ahí nos la llevamos, corta. Y ya junta, pues la juntamos, y entonces vamos a mirar que sí podemos establecer. Los apóstoles fueron hombres de oración. Dice la tradición que ¿quién era Jacobo, creo? Dice que tenía las rodillas encalladas en donde estaba horas y horas hincado, ¿verdad? Ahora yo he dicho de mi parte, bueno, la Escritura nos da razón cuando los discípulos del Señor estaban buscando ser llenos del poder de Dios. Se juntaron en un aposento alto, y allí, estando en ese aposento, oiga, clamaban al Señor, tuvieron 10 días. No quiero decir, yo no puedo decir ni voy a pensar que todos los 10 días estaban allí, sino que se iban y regresaban otra vez allí a orar. No sé si todas las tardes o todas las mañanas o todo, pero pasaron 10 días, y a los 10 días el Señor contestó sus oraciones, derramó de su Santo Espíritu sobre ellos, los llenó de su poder, de su virtud. ¿Se fija? Y entonces tenemos que ser consistentes. Lo dice el apóstol aquí en la carta a los Romanos, el capítulo 12. Mire lo que dice. Dice el verso 11. Vamos a mirar desde el verso 9. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. Amaos los unos a los otros, con caridad fraternal, proveyéndonos con honra los unos a los otros, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que pedirle al Señor, no hay que dejarnos, que pedirle al Señor, dame constancia, Señor, que sea constante, que establezca en mi vida una oración constante, una comunicación constante contigo, ¿verdad? Oiga, le preguntaré a David, ¿te acuerdas cuando tratabas a tu esposa? Nomás no te vas a poner aquí a llorar, ¿no? Pero ¿te acuerdas, verdad? ¿Te cansabas? ¿Tú lo hacías cada 8 días? Todos los días, ¿verdad? Hasta, yo creo que varias veces en un día, ¿no? Sí, todas las veces que se pudiera. Hasta en el lunch. Y platican de un hermano muy amado, ya no está aquí, que un día estaba platicando con la que era su novia, después se casó con ella, pero que de repente este hermano llegó asustado y le dijo a su compañero, otro hermano, que estaban también, eran como quién sabe cuántos solterones ahí, y dijo, hermano, por favor, agarra el teléfono y háblele a la hermana, porque me dejó, estábamos hablando y ya no. Y le dijo el hermano, pero ¿por qué se asusta, hermano? A lo mejor se le cayó el teléfono o algo sucedió. No, pero quién sabe, yo quiero saber. Dice, me dan ganas de hablarle al hermano Josué. Estaba muy asustado.
Y aquel lo calmó. Le dijo, no, cálmese, hombre. No está pasando nada. No, pero está muy misterioso. Y luego hasta que le preguntó, bueno, pues ¿qué le estaba usted diciendo a la hermana? A lo mejor lo ofendió, o a lo mejor le dijo algo fuera de orden de usted, por eso pasó lo que pasó. No, pues era nomás un accidente que creo que había sucedido, quién sabe qué. No me pregunten qué pasó, porque no sé. Pero estoy diciendo, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros como hijos de Dios establezcamos un tiempo diario, todos los días, apartar un tiempo y orar al Señor. Hay dos clases de oración, las que llevamos aquí en el templo, que son muy cortas, y las que, ¿verdad? Las que tenemos, como fíjense, hemos establecido, ¿verdad?, la oración de los lunes. Las hermanas tienen oración y los hermanos deben de quedarse a cuidar a los niños para que la hermana venga libremente. Y cuando el marido le toca el que es el siguiente día, el martes, ¿verdad?, les hemos dicho, bueno, que dejen a sus niños para que sus niños no los conturben, no los distraigan, para poderse centrar, para poder hacer conexión con el Señor a través de la oración. Y bueno, porque es importante la conexión. No nomás se trata de hacer tiempo, sino que se trata de que haya conexión con el Señor, que la oración sea efectiva, ¿verdad? Y si no es efectiva, hay que buscarle, ¿verdad?, para que sea efectiva, para que nos conectemos con el Señor, porque la oración es lo que nos da para conocer al Señor, ¿verdad? Hay dos clases de oración, dije, y hay una que no se dice, que no todos la entienden, y es la oración de la íntima, la oración íntima. ¿Cómo es esa oración íntima? Solos, cada uno solos. La esposa le da su tiempo de oración con el Señor. Allí puede decirle todas sus problemas, todas sus cosas que no puede y no debe de compartir con nadie más que con el Señor. Y lo mismo el hombre, decirle al Señor lo que Él ya sabe. Por eso encontramos pasajes bíblicos en donde, como este que dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? La voluntad del Señor es que nos apartemos de toda especie de mal. Esa es la voluntad del Señor. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Dice, ¿y qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. ¿Cuál es la maldad? ¿Echar fuera demonios es maldad? No. ¿Cuál es la maldad? No haber establecido esa oración íntima. ¿Entendió? ¿Y por qué estamos diciendo eso? Porque estamos diciendo la importancia de conocer al Señor. Dijo el Señor otra vez, ya vamos a terminar. Pero fíjese, dice el texto. ¿Cómo dice, hermano Benjamín? Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué pasa? La verdad os libertará. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para conocer la verdad, conociendo al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Por medio de sus escritos.
Se ha sacado en cuenta, eso es incuestionable, de que usted, yo, podemos conocer a una persona, entre los hermanos aquí, con los que más convivimos, con los que más nos tratamos, nos conocemos más que con los que no tratamos, porque entre todos, ¿verdad?, hay a veces ciertas distancias y hay veces más, ¿verdad?, unos están más cerca y otros más lejos, pero entre más no me asustes, y entre más nos tratamos, pues nos conocemos más. Sí, amén. Amén. Nos conocemos más. Cuando Dios bendiga a mis hermanos, aquí mi hermano Noé y su esposa Sí, andan de plácemes en estos días, porque el Señor les ha concedido, ¿qué? 2 años. ¿Eh? 2 años. 2 años. Yo creía que 1. Pero bueno, 2 años. ya son 2 años. Andan cumpliendo 2 años. Fíjese, pues los vamos a felicitar, ¿verdad? Sí. 2 años tienen ya de haberse unido en matrimonio. Quién sabe qué experiencias, pero Dios los bendiga, ¿verdad? Como decir, porque mi esposa y yo, pues ya tenemos 50 y tantos años. ¿Ustedes creen que no nos conozcamos uno al otro? Pero estoy refiriéndolo por lo que estamos diciendo, del conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Conociendo al Señor Jesús, porque Él es la verdad personificada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y por qué dice nadie viene? Porque Él es el mismo Padre celestial. Lo hemos dicho, hay diferentes pasajes en donde las Escrituras nos dan a conocer esa parte. Que Dios nos ayude, que el Señor nos guarde y que lo que hemos recibido, hermanos queridos, los compartamos con los que necesitan también escuchar, ¿verdad? Aquí ahorita estamos, se está difundiendo, ¿verdad?, este estudio, no sé hasta dónde, pero Dios bendiga a los que nos han, como se dice, sintonizado, ¿verdad?, y que están mirando ya, el tiempo nos ha pillado, pero queremos antes de todo decirles o volverles a decir, si entre los que nos están oyendo hay alguien que en un tiempo sirvió al Señor y por aquello o por esto, lo que haya sido, se retiró del Señor, yo quiero seguirle diciendo, acérquese al Señor, acérquese mientras que haya el tiempo. Acuérdese, dice el texto, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, entre tanto que está cerca, porque va a venir el tiempo en donde se va a terminar la oportunidad, y ahorita es el tiempo que el Señor nos está dando para prepararnos para su venida, para que estemos listos. Yo le he dicho al Señor y quiero seguirle diciendo, guárdame, Señor, yo quiero estar en esa multitud que va a salir a recibirte, porque eso es lo que va a suceder con la iglesia del Señor. No nos vamos a ir en un rapto misterioso, esa es una doctrina inventada. Lo que va a pasar, lo que nos dice el apóstol muy claro, dice, porque no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. La primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y he dicho allí, el apóstol hace
quienes tenemos esperanza y quienes no tienen esperanza. Y su enfoque es con los que tenemos esperanza. Porque dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿y qué más dice? Así también traerá el Señor, ¿a quién? El eterno, el invisible, al Señor. ¿Cómo dice más? Así también traerá Dios con él a los que durmieron en en Jesús. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, juntamente con ellos, ¿con cuáles ellos? Los que hayan de resucitar, seremos arrebatados en las nubes. ¿A qué? A recibir al Señor en el aire. ¿Por qué? Porque Él viene a cumplir su promesa que iba a regresar aquí para establecer que un reino de paz en este mundo todavía. Entonces a este mundo todavía le quedan, después de que el Señor venga, va a comenzar el milenio, ¿verdad? 1000 años de paz, un reino de paz, en donde la iglesia estamos para reinar con el Señor, juntamente con el Señor, ya no en estos cuerpos batallosos, sino en cuerpos, oiga, en cuerpos que glorificados, porque está dicho que nuestros cuerpos van a ser glorificados. ¿Y qué implica la glorificación? De ser carne, van a dejar de ser carne para ser semejantes a los cuerpos de los ángeles. Amén. Entonces, oiga, ya después de pasar aquí 1000 años, entonces sí entramos de lleno en la eternidad. ¿Cómo es la eternidad? La eternidad no tiene tiempo, es eterna. Nosotros realmente venimos de la eternidad y vamos a la eternidad. Que Dios les bendiga a todos ustedes que nos escucharon. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Y les invitamos para que, ¿verdad? A los que ya, como dije, los que se retiraron, sacúdase, busque al Señor antes de que sea tarde. El que está oyendo y el otro día miré en las redes sociales, le da una pregunta de alguien que puso, dijo, si no me bautizo, ¿podré ir al cielo? Así era la pregunta. Bueno, pues yo lo que puedo decir, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso el Señor habla a tiempo. Ahora, a los que ya estamos, que en medio de fallas, en medio de cuantas cosas le hemos servido al Señor hasta este tiempo, hay que seguir, hermanos. No nos desanimemos. Vamos a seguir después comentando sobre esto que establecimos en esta ocasión, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Dios los bendiga. Pónganse de pie. No sé si algo más haya que hacer, pero yo no creo, ¿verdad?